¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un episodio de otro podcast más. El día de hoy quiero platicar con ustedes. Primero que nada, agradecerles toda la respuesta que he tenido en todo lo que hemos hecho. Y justamente hace unos días hablaba yo con un amigo que se llama Mateo, al cual le mandamos un saludote. Estábamos platicando y pues me dice, oye, güey, dice, me gusta lo que haces, lo que subes y demás, pero sabes que estaría padre que contaras como algunas historias. Y dije, como anécdotas, y me dijo, Simón, carnal. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes un par de anécdotas Una de ellas me la envió él, me la compartió él. Y otra más que por ahí una persona también le platiqué y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a platicar, pero no digas mi nombre. Entonces dije, pues vamos a ver. Y el episodio de hoy hemos decidido titularlo Historias de un migrante. Así que pues nada, vamos a darle. Vamos a ver cómo nos sale esta prueba de este primer tipo de programa, ¿no? Este tipo de programa. Entonces, la primera historia de la noche nos la cuenta Mateo Hernández, que la llama Al otro lado del desierto. Y dice, me llamo Mateo, soy de un pequeño pueblo de Michoacán, en México. Y esta es una experiencia que todavía me cuesta recordar. Tenía 27 años cuando decidí intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos. En ese momento, mi familia estaba pasando por una situación económica muy difícil. Mi papá había fallecido, teníamos muchas deudas y lo poco que yo ganaba trabajando apenas se alcanzaba para la comida y los medicamentos de mi mamá. Sentía que por más que trabajaba, nunca íbamos a salir adelante. Por eso tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida: intentar entrar a los Estados Unidos sin documentos. Recuerdo salir de mi casa con una mochila pequeña. Llevaba solamente 2 cambios de ropa, muy poco dinero y una fotografía de mi mamá. Antes de irme no quise contarle a todos porque sabía que se iban a preocupar. Solamente le dije que iba a intentar buscar una mejor vida y que cuando llegara la iba a llamar. Después de un viaje muy largo, llegué al norte de México y ahí conocí a otras personas que también querían cruzar. Algunos iban solos como yo y otros viajaban con sus familias. Todos teníamos nuestras propias razones para estar ahí, pero creo que todos compartíamos el mismo miedo. Cuando empezamos a caminar, entendí que yo no estaba preparado para lo que venía. Durante el día eran calores insoportables, sentía la garganta completamente seca y cada vez teníamos menos agua. Y por la noche hacía un frío. Apenas si podía descansar. Mis pies comenzaban a llenarse de ampollas y hubo momentos en los que sentía que mis piernas simplemente ya no podían seguir. Lo único que me daba fuerzas era pensar en mi mamá. En algún momento de la noche nuestro grupo terminó separándose. No sé exactamente qué ocurrió o por qué, porque estábamos todos agotados y había muy poca luz. Cuando me di cuenta, solamente estaba acompañado por otro hombre que había conocido durante el camino. Se llamaba Julián. Los dos estábamos asustados porque no sabíamos exactamente dónde nos encontrábamos. Seguimos caminando durante horas hasta que comenzó a amanecer. Fue cuando Julián empezó a sentirse muy mal, pero caminaba cada vez más Primero, caminaba cada vez más despacio y después cayó al suelo. Ese fue probablemente el momento que más recuerdo de todo esto. Una parte de mí pensaba que seguía... Una parte de mí pensaba que seguir caminando era lo que teníamos que hacer. Había arriesgado demasiado para llegar hasta ahí y tenía miedo de que nos fueran a encontrar. Pero cuando vi a Julián tirado en el suelo, entendí que no podía dejarlo solo. Me senté junto a él y compartí la poca agua que me quedaba. Al final conseguimos pedir ayuda y mi intento de cruzar terminó ahí. Las autoridades fronterizas nos encontraron y fui detenido. Recuerdo estar sentado después completamente agotado, pensando en lo que había pasado, pero lo que más me dolía era imaginar a mi mamá esperando mi llamada. Yo le había prometido que la llamaría cuando estuviera bien en Estados Unidos, y esa llamada nunca llegó. Tiempo después regresé a México. Cuando volví a mi pueblo sentía mucha vergüenza. Había salido pensando en que algún día iba a regresar con el suficiente dinero para ayudar a mi familia y terminé regresando prácticamente con las manos vacías. Durante meses sentí que había fracasado, pero con el tiempo aprendí a verlo de otra manera. Todavía pienso en el momento en el que decidí quedarme con Julián. Tal vez no conseguí lo que buscaba, pero sé que abandonar a una persona en aquellas condiciones habría sido algo que nunca me habría perdonado. Después, conseguí un trabajo en un taller y poco a poco comencé nuevamente desde cero. La vida no se volvió fácil de repente. Seguíamos teniendo problemas económicos y muchas veces me preguntaban qué habría pasado si hubiera logrado llegar a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, sigo sin saberlo. Todavía conservo la fotografía de mi mamá que llevaba aquella mochila.
Está doblada, llena de marcas y casi rota por la mitad. Y cada vez que la veo, recuerdo aquel viaje y pienso en lo desesperado que tiene que ser y sentirse que alguien deje atrás su casa y su familia y todo lo que conoce con la única esperanza de encontrar una vida mejor en otro lugar. Esa fue mi experiencia. No fue la vida que imaginé cuando salí de mi casa, pero fue una experiencia que cambió para siempre mi manera de ver las cosas. Y sí es cierto, muchas veces escuchamos y sabemos de personas que se aventuran a este llamado sueño americano que muchas veces tienen la suerte y corren la suerte de que llegan con bien, otras veces corren una mala suerte en la que ni siquiera llegan. Y hace tiempo recuerdo algunos amigos de ahí del pueblo que lamentablemente pues se quedaron en el camino, ¿no? Que como lo menciona aquí Mateo, en alguna parte pues se agotaron y se perdieron, los dejaron solos, el guía los dejó solos, no sabemos qué fue lo que pasó. Bueno, pues con estas otras personas fue algo completamente similar. No sabemos qué fue lo que sucedió, ¿no? Y lamentablemente se quedaron en el camino. Afortunadamente, pues Mateo fue rescatado, si lo queremos ver así, junto con Julián, por parte de las autoridades y pues resguardados, ¿no? Y salvaguardados. Pero pues muchas veces no sucede lo mismo. Y tenemos otra historia que pues, nos dicen que mejor la mantengamos en el anonimato. La persona que me la comparte es lo que me pone en el anonimato. No sabemos si le pasó a esta persona, si fue un relato y demás, pero dice lo siguiente. La mujer que encontramos en el desierto. Esto me pasó hace varios años, cuando intenté cruzar de México a Estados Unidos. Hasta el día de hoy no sé exactamente qué fue lo que vi esa noche, y para ser sincero, tampoco espero que todos me crean. En ese tiempo yo tenía 24 años. Había decidido irme porque en mi pueblo casi no encontraba trabajo, y había un hermano viviendo en Estados Unidos. Mi idea era llegar con él, trabajar unos años y mandar dinero a mis padres. Éramos 6 personas las que íbamos caminando aquella noche. Recuerdo que llevábamos muchas horas avanzando, y todos estábamos agotados. Durante el día el calor se sentía terrible, pero en la madrugada hacía un frío que yo no esperaba sentir en el desierto. Como a las 2 o 3 de la mañana paramos unos minutos a descansar. No había absolutamente nada alrededor, ni casas, ni carreteras, ni luces. Solamente se escuchaba el viento. Mientras estaba sentado tomando un poco de agua, uno de los muchachos señaló hacia adelante y nos dijo, ¿quién es esa señora? Y todos volteamos. A unos 30 metros de nosotros había una mujer parada. Eso ya era bastante extraño porque estábamos en medio de la nada. Pero lo que más recuerdo era su ropa. Tenía un vestido negro, largo y oscuro, como una ropa antigua, y parecía estar completamente limpia. Nosotros llevábamos horas caminando, llenos de polvo y de sudor, pero ella parecía como si hubiera salido apenas de casa. Nadie sabía de dónde había salido. Uno de los hombres le preguntó que si necesitaba ayuda, y la mujer no respondió. Simplemente levantó una mano y señaló hacia nuestra izquierda. El hombre que nos estaba guiando dijo que no le hiciéramos caso porque teníamos que continuar en otra dirección. Así que comenzamos a caminar otra vez. Minutos después, yo volteé hacia atrás y la mujer ya no estaba. No la vimos caminar ni escuchamos pasos. Simplemente había desaparecido. Yo traté de convencerme de que estaba cansado y que probablemente aquella mujer era otra persona que estaba intentando cruzar. El problema fue que aproximadamente media hora después volvimos a verla. Esta vez estaba mucho más adelante de nosotros, y eso era casi imposible. Nosotros nunca la vimos pasar. Ahí, todos comenzamos a asustarnos, y uno de los muchachos empezó a rezar. Otro insistía en que siguiéramos la dirección que la mujer había señalado. El guía se negó. Seguimos caminando por donde él decía, pero no pasó mucho tiempo. Antes de que escucháramos vehículos a la distancia, el guía nos ordenó tirarnos al suelo y permanecer en silencio. Desde donde estábamos, alcanzábamos a distinguir luces moviéndose. Nos quedamos escondidos en ese lugar durante mucho tiempo. Cuando finalmente pudimos continuar, el guía estaba muy nervioso. Entonces dijo algo que todavía recuerdo. Vamos a regresar. Tomaremos el camino que señaló la señora. Nadie discutió. Caminamos durante casi una hora en aquella dirección hasta encontrar una vieja construcción abandonada donde pudimos descansar y protegernos un poco del frío. Fue entonces cuando uno de los hombres encontró algo en el suelo. Una pequeña cruz de madera. Parecía vieja y tenía un nombre escrito, que aunque casi no se alcanzaba a distinguir, ahí estaba. A la mañana siguiente, continuamos nuestro camino, y nunca volvimos a ver a aquella mujer. Tiempo después, logré llegar con mi hermano y durante muchos años no hablé de lo sucedido porque sabía que la gente podía pensar que es algo que habíamos imaginado por el cansancio, la deshidratación o el miedo.
Y puede ser, tal vez existe una explicación completamente normal. Pero hay algo que todavía me incomoda y me inquieta. Los 6 vimos a la misma mujer. Los 6 recordamos el vestido oscuro. Y los 6 vimos cómo señaló exactamente el camino que terminaríamos tomando. Años después, uno de los hombres que había viajado conmigo me llamó. Seguíamos hablando de vez en cuando. Y ese día me dijo que había escuchado historias de otros migrantes que habían pasado por aquella zona. Antes de colgar me preguntó, ¿te acuerdas de la señora? Y yo le dije que sí. Se quedó callado unos segundos. Dicen que no fuimos los únicos que la vimos, pero jamás investigué algo más. Tal vez solamente eran historias que la gente repetía. Tal vez aquella noche estábamos tan cansados que nuestra mente nos hizo ver cosas que no existían. Pero todavía recuerdo perfectamente cuando aquella mujer levantó el brazo y señaló hacia la oscuridad. Y lo que más me cuesta explicar es que cuando cierro los ojos y pienso en esa noche, puedo recordar a todos caminando. Puedo recordar nuestras sombras bajo la luz de la luna. Y puedo recordar las sombras de los cactus. Pero por más que intento recordarlos, no recuerdo haber visto la sombra de aquella mujer. Uy, oye, fíjate que como esta he escuchado más historias de otras personas que han cruzado de la misma forma y te puedo decir que no sé si exista una explicación lógica, científica para todo esto, pero lo que sí es de que como esta hemos escuchado, o al menos en lo personal, he escuchado muchísimas historias más. Y pues nada, agradecerte que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Si te gustó, me gustaría mucho que lo compartieras y que de igual forma me dejaras tus anécdotas, ya sea aquí o en Instagram o en Facebook, por donde me gustes contactar. Vamos a ir tratando de cada semana leer algunas historias, algunas anécdotas, de todo. O sea, vamos a tratar de buscar 2 historias que sean como algo similar y pues la vamos a compartir con todos ustedes. Mientras tanto, agradezco mucho que me hayas acompañado. Te invito a que te suscribas si todavía no estás suscrito. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Estoy como @yo soy Rafa en todas, absolutamente todas. Gracias por tu apoyo, sígueme, vamos a echarle muchas ganas para continuar dándole con todo esto y pues muchísimas gracias. Yo soy Rafa y nos vemos en el siguiente video. Bye.